He titulado este sermón o esta meditación Lamento con esperanza. Hace un tiempo uno de los ancianos de nuestra iglesia allá en China, el hermano Darrell Six, compartió una meditación bíblica sobre el lamento. Eso me puso a pensar en el tema y muchos de los pensamientos que compartiré hoy provienen de esa plática. Pero lo que realmente detonó mi interés en escribir este sermón fueron algunas experiencias tristes que me tocó ver en nuestro regreso a México. Fundamentalmente se trataba de familias en la fe que habían sufrido el fallecimiento de alguno de sus miembros y pues la iglesia organizaban lo que llamaba generalmente un culto de victoria o algo así, para hacer las veces de un culto fúnebre. Y ahí podía ver frente a la fría pantalla de mi computadora a la pobre familia muy dolida por el reciente deceso, pero mostrando la frente en alto frente a la cámara que estaba transmitiendo el servicio, pero al mismo tiempo esa cámara estaba invadiendo su intimidad familiar en un momento tan difícil. En los casos más duros para mí, pude ver a algunos de los hijos pequeños, ahora huérfanos, que estaban notoriamente quebrantados, extrañando a su madre o a su padre, pero que tenían que mantener la compostura, pues el predicador hablaba sobre victoria. No me tocó ver ningún predicador que realmente diera espacio a la profunda tristeza expresarse con libertad, pues parecía más interesado en las calles de oro que el difunto seguramente ahora estaría recorriendo, con poco espacio o ninguna mención para el árido terreno que ahora la familia enfrentaba aquí. Las calles de oro se veían demasiado lejos como para servir de consuelo alguno. Pareciera que la audiencia que los miraba por internet, conocidos y aún peor, desconocidos, los juzgaría por su aparente espiritualidad frente a la cámara. Quizá estoy equivocado, pero siempre me pareció que esas iglesias no daban mucha oportunidad para el lamento, para expresar dolor por la pérdida, para procesar la tragedia, porque quizá se vería un poquito mal como una muestra de debilidad espiritual. El lamento es una expresión de pesar y desesperación. En las Escrituras los lamentos se encuentran predominantemente en los Salmos, aunque también los podemos encontrar en otros libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Al escuchar el término lamento, es natural tener la tendencia de considerarlo el resultado de una fe débil o de falta de gratitud y confianza en Dios. Sin embargo, el lamento en Cristo no es un reflejo de duda en el Señor, sino precisamente de confianza, de fe. Tomemos como ejemplo el Salmo 61. Voy a leer de la traducción Reina Valera contemporánea y les voy a leer 4 versículos en particular para identificar las diferentes partes de este lamento. En el versículo 1 dice: Dios mío, escucha mi clamor, atiende mi oración. Esto lo podemos reconocer como la invocación. Estamos invocando a Dios antes que cualquier otra cosa en este tipo de expresión o de oración. En el versículo 2 dice: clamo a ti desde los confines de la tierra, pues ya mi corazón desfallece. Después de haber invocado al Señor, en el lamento tenemos la libertad de expresar la condición que nos está haciendo desfallecer. Después pasemos al versículo 5, que dice: tú, Dios mío, has escuchado mis votos. El lamento no es desesperanza, sino al contrario. Aquí el salmista en este versículo 5, que sería la tercera parte del lamento, demuestra su confianza que Dios lo está escuchando. Y finalmente, la última parte del lamento, que en este caso es el versículo 8, dice: y yo siempre cantaré salmos a tu nombre, y todos los días te cumpliré mis votos. El lamento no termina en desconsuelo, sino termina en júbilo y en alabanza al Señor. El salmista expresa su confianza en que Dios le está escuchando.
Por esa razón el lamento no termina en desesperanza, sino en júbilo. El lamento es incluso considerado por algunos como una disciplina espiritual. El lamento puede entenderse como un hermoso regalo del Señor para ayudarnos a navegar con fe la vida en este mundo atrofiado por el pecado, porque el lamento nos mueve hacia Dios. He notado que algunos cristianos consideran el lamentar como momentos de debilidad espiritual, cuando la fe está en niveles bajos. Pero entre más analizo el lamento bíblico, no parece tanto un momento de debilidad espiritual, sino lo contrario, un acto de fe. Es cierto, generalmente en el lamento, el autor pregunta ¿por qué? ¿O hasta cuándo? Pero estas preguntas no reflejan dudas en cuanto a la fidelidad del Señor, sino confianza en que Él las responderá. Representa la fe de creer que Dios obrará para cambiar nuestro pesar. Es por eso un acto de fe, cuando venimos a lamentar delante de nuestro Dios las circunstancias que nos están produciendo tristeza y frustración. El lamento cristiano es cuando identificamos áreas que nos producen dolor emocional o físico y a veces pérdidas de diferentes índoles. Es interesante que en la Biblia encontramos muchos pasajes relacionados con el lamento. Algunos eruditos consideran que hasta el 40% de los salmos expresan lamento. Algunos de ellos presentan el lamento individual y otros el lamento congregacional, del cual hablaré un poco más adelante. Y por supuesto, tenemos un libro completo en el Antiguo Testamento llamado Lamentos o Lamentaciones. De ese libro aprendemos que aun cuando lamentamos y expresamos angustia o pesar, lo hacemos con la certeza de que Dios es misericordioso y fiel. La conclusión de ese libro es la esperanza, no la desesperación. En otras palabras, para el cristiano, lamentar no es un signo de debilidad, sino de esperanza y confianza en su Dios misericordioso. Ese abordamiento hacia Dios puede ser en un llanto profundo, reconociendo las heridas y el dolor, pero sabiendo que Dios escucha con misericordia. Vemos pues que la tristeza, el llanto, la presencia del dolor y el sufrimiento no contradicen nuestra fe. Confiamos que Dios puede transformar nuestra tragedia, que es muy real, en belleza de valor eterno. Por otro lado, déjenme aclarar, están las quejas con amargura. Eso no es lamento. Las quejas con amargura reflejan desconfianza en el corazón bueno del Padre Celestial. Así que debemos distinguir entre quejarse amargamente y lamentar. Nos quejamos amargamente cuando no creemos en los propósitos de Dios o cuando no confiamos en que Él nos escucha con misericordia y cuando nos negamos a creer que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero, en contraste, presentamos nuestro lamento profundo porque sabemos que Él nos entiende y que se compadece de nosotros. Esta es una razón más por la que el Hijo de Dios se hizo hombre, para vivir en carne propia nuestras aflicciones ilimitantes. Lamentar delante de Dios es abrazar a la persona de Jesús por su entendimiento de nuestra bajeza. Una bendición enorme que los salmos de lamento nos dan es que nos enseñan a ser honestos delante de Dios y también honestos delante de nuestros hermanos en la fe acerca de nuestras tragedias. Déjenme les comparto una historia. En la iglesia en China teníamos dos familias que eran muy amigas entre sí. Una tenía dos varones, adolescentes, ya mayores, como de 17, 19 años, y la otra unos niños pequeños, incluida una niña como de 10 años. En una ocasión dejaron a sus hijos pequeños en la casa de la otra familia,
mientras los papás atendían algunos asuntos. Pero entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Uno de los varones adolescentes abusó sexualmente de la pequeña niña. Los padres de la niña no se enteraron ese día, pero los papás del varón adolescente, sí, descubrieron el hecho y vinieron a mí como el pastor. Ya se pueden imaginar qué situación tan triste. Y fue allí en la sala de nuestra casa donde reuní a los 4 padres y les dimos la noticia a los padres de la pequeña. Nunca podré olvidar la expresión de tristeza, llanto, furia, rabia que vi en el papá y la mamá al enterarse de la atrocidad cometida hacia su nena. No contaré más detalles, pero puedo dar testimonio que el lamento bíblico ayudó a dar un cauce a la crisis emocional y evitó el recurrir a la violencia y la venganza. Los salmos de lamento no son poesía teórica, sino expresiones reales de situaciones difíciles por las que los escritores estaban pasando, tanto como individuos, pero también como nación o pueblo de Dios. Los escritores de los salmos conocían de primera mano el gozo del triunfo, pero también la amargura de la derrota, y ninguna ocultaron delante del Señor. Esto, déjenme decirles, sin importar que algunas de sus tristezas fueran resultado de su infidelidad a Dios. Así que los salmos nos enseñan a ser honestos de cómo nos va en nuestro andar por esta vida. Por eso la Eclesiastés nos dice que hay tiempo para todo, incluso para llorar y lamentar. Y eso no es falta de fe. Los salmos de lamento nos dan pauta no para rechazar a Dios en los momentos difíciles, sino al contrario, para abrirle nuestro corazón aún más, aunque esté totalmente hecho pedazos y aunque nuestra mente esté confusa de qué va a pasar. Los salmos de lamento nos enseñan a confiar en Dios sin ocultar nuestra tragedia y el dolor que nos causan nuestras decepciones y frustraciones. ¿Por qué hacemos esto? Porque partimos de la base de saber que Dios es bueno, Dios es amor, esa es su esencia y de ahí nos sujetamos. La oración de lamento es la forma de acercarnos a Dios desde nuestra realidad de sufrimiento. El resultado de esta oración nos edifica, mientras que no presentándolo al Señor nos consume y destruye. Lamentar es confiar que Jesús contendrá mi dolor mientras yo lloro. Es caminar con Jesús a través de la tragedia o pérdida. ¿Cuál es el fruto del lamento? El lamento disipa el pensamiento catastrófico. El lamento anula la desesperanza. El lamento nos ayuda a aprender a poner nuestra carga sobre Jehová. Tomen como ejemplo el Salmo 55. Por eso nos queda claro que lamentar es una práctica muy saludable, espiritual y emocionalmente. Es un regalo maravilloso de Dios hacia su pueblo. Cuando la gente sin Dios vive una tragedia, no sabe qué hacer. Cuando el pueblo de Dios vive una tragedia, practica el lamento delante de su Padre Celestial y allí encuentra un remanso de paz. El otro fruto del lamento es que la tragedia nos permite acercar más nuestro corazón al de Dios, en lugar de endurecer nuestros corazones con resentimiento. El lamento nos permite traer todas esas circunstancias difíciles para seguir construyendo nuestra relación con Dios, pero ahora en una relación más madura e íntima. El lamento nos permite pasar de un estado de agonía y desesperación a uno de esperanza y consuelo. El lamento le da voz a nuestro sufrimiento y nos ayuda a navegar el pesar, las dudas, la depresión, la ansiedad y la frustración, en lugar de quedarnos anegados, atorados en esos sentimientos negativos.
Cuando lamentamos podemos preguntar: Padre, ¿por qué me está pasando todo esto? No que estemos obligando a Dios a darnos todas las respuestas que queremos, pero a saber que tenemos la libertad de presentar todos nuestros cuestionamientos con sinceridad. En el lamento no hay tema que sea censurado, no hay duda que sea prohibida, no hay vergüenza que tenga que ser oculta, no hay desesperanza que no pueda ser presentada. El lamento es una oportunidad para dialogar con Dios. En Isaías 1:18, la Reina Valera actualizada dice: venid pues, dice Jehová, y razonemos juntos. No somos dejados a la deriva. El Señor está dispuesto a ayudarnos a entender. Así que no hay necesidad de pretender que todo está bien y el domingo en la iglesia estar como si nada, cantando a viva voz, cuando sabemos que por dentro, en realidad, estamos destrozados. No hay necesidad de ponernos una máscara que oculte lo que nos está pasando. El ser transparente con Dios y con su pueblo nos lleva a una mejor salud mental y espiritual. El lamento bíblico es el vehículo para lograr esto, para circular a través de esas épocas difíciles, o como dijo San Juan de la Cruz, a través de la noche oscura del alma, pero con esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros. Jesús vino a la tierra y sufrió por nuestro bienestar. El lamento nos acerca a esa realidad, a ese don de Dios. Por eso insisto en que el lamento no es una debilidad, sino una respuesta de fe, descansando en la bondad de Dios. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llorar, pues, es real, pero no es el fin de la historia. El fin de la historia es la consolación. Parte de ese consuelo viene de saber que Jesús nos acompaña en nuestro sufrimiento y que el resultado de esa compañía es el conocerle mejor y amarle más. El lamento tiene otra aplicación. También podemos lamentar por el pecado de otros y por la situación de decadencia en el mundo. El resultado es paz interior, evitando un sentido de pesimismo. El resultado es la oportunidad de interceder por otros con una profunda empatía, deseando que vengan a Cristo y deseando que la creación sea liberada de las consecuencias del pecado sistemático de la humanidad. Como podemos ver, el lamento es una herramienta maravillosa que los creyentes podemos usar en nuestro tiempo de intimidad con el Señor y siempre que las circunstancias lo requieran. Un punto que vale la pena aclarar es que al leer los salmos de lamento, aunque son de gran enseñanza e inspiración para nosotros, fueron escritos antes del nuevo pacto. El efecto de esto es muy importante, pues ahora en nuestro lamento nos acompaña la presencia del Espíritu Santo que nos consuela. Ahora contamos con la comprensión del Señor Jesús, que en carne propia experimentó nuestro dolor y nuestra angustia. Ahora en nuestro lamento sabemos que por fe en Jesús ya no pagaremos con nuestra muerte el precio de nuestro pecado. En otras palabras, si los salmos de lamento fueron una gran bendición para el pueblo del antiguo pacto, ¿cuánto más son una bendición ahora que vivimos en Cristo Jesús? Por eso, cosa tan increíble, lamentamos aún con más esperanza que el salmista. Y como ya dijimos, esos salmos nos invitan a ser honestos en nuestras palabras cuando oramos al Señor en tiempos difíciles. No hay necesidad de pretender que no pasa nada. No hay necesidad de simular que estamos enteros y firmes. Es posible y deseable presentar nuestra flaqueza en un lamento franco delante de Dios. Me parece que en la vida cristiana el lamento puede existir en por lo menos 3 áreas. Pongan atención a estas 3 diferentes áreas. Número 1. Estaba pensando en sermones basados en pasajes de lamento. Deberíamos predicar más esto en nuestras iglesias. Por ejemplo, cuando Jesús lamenta haber sido abandonado por el Padre.
Otra aplicación que se me ocurre es cantos congregacionales ahí en la iglesia basados en lamento. Una ocasión apropiada sería, por ejemplo, en solidaridad de toda la iglesia con alguna de sus familias que haya sufrido un deceso o alguna otra tragedia. La tercera aplicación que se me ocurre es el lamento como parte del cuidado pastoral. No impongamos, hermanos pastores, una actitud triunfalista. La llamada teología de la cruz, que medita en el sufrimiento de Cristo, puede resultar especialmente útil en estos casos. El pastor puede confortar al hermano herido diciendo, si Cristo lloró, nosotros también podemos llorar. La muerte y resurrección de Jesús no eliminó el uso del lamento. Más bien, el sacrificio de Jesús provee la base sobre la cual podemos venir a Dios con todo nuestro dolor real. Gracias a la obra de Jesús, sabemos que Dios no nos rechazará. Jesús fue abandonado en la cruz para nosotros no tener que ser abandonados. Primera de Pedro 2:21 dice, porque también Cristo padeció por nosotros. A mí me gusta mucho predicar, no tanto teóricamente, sino más bien de cómo la palabra de Dios me habla en mi propia vida, y de ahí surgen mis sermones. En este tema del lamento, ciertamente tengo mucho que contar, pero hoy quisiera compartirles solo un lamento que escribí en una de mis tantas crisis serias de salud. Déjenme, les leo este lamento que escribí. Oh Dios, yo sé que tú conoces mi corazón, pero de todas formas te digo que no deseo ocultar nada de ti. Mi corazón está desconsolado. El pesar y la tristeza son tan fuertes que incluso puedo sentirlo, mi respiración es débil. Y cuando no puedo respirar bien, entonces siento miedo. Miedo de abandonar a mi esposa y a mis hijos, que creo todavía me necesitan mucho. Pero no solo eso, tú lo sabes, yo siento que yo también los necesito a ellos. Lamento tanto esto que ahora me está pasando. No me gusta sufrir, no me gusta sentirme tan abatido y con tan poca esperanza. Pero apelo a ti porque ni mis fuerzas, ni mi conocimiento, ni mi paciencia, ni mi fe me parecen suficientes en este momento. Mi humanidad me está traicionando. Apelo a ti porque eres el Dios de misericordia. Apelo a ti porque comprendes mi condición de insuficiencia. Me atrevo a decirte esto porque sé que en ti hay esperanza. La poca fe que me queda por tu gracia sigue anclada en ti. Confío en que me sigues amando como siempre, a pesar de que me siento tan mal. Y aunque mi mente no lo entienda, tengo la esperanza de que en todo esto tú recibirás gloria e incluso yo seré bendecido. Aunque mis preguntas no tengan respuesta por ahora, acepto que no necesito saberlo o entenderlo todo para seguir buscando tu rostro, aún desde mi debilidad, tanto emocional como física. Lamento mucho mi estado, pero aquí esperaré hasta que me reconstruyas y me levantes, porque estoy seguro de que no me abandonarás. A ti y solo a ti sea la gloria y la honra siempre. Amén. Es increíble el alivio que viene cuando nos atrevemos a lamentar delante de Dios desde la profundidad de nuestro corazón sin omitir nada. Pero me parece que no debemos esperar a que una verdadera tragedia llegue a nuestra vida para que hagamos uso del lamento.
No tenemos que llegar al punto de estar muriendo, como a mí me ha pasado, para presentar nuestro corazón a Dios. En realidad, aconsejo usar el lamento aún para situaciones relativamente pequeñas que nos estén afectando, porque el lamento bíblico es como un antídoto para la amargura, como un antídoto para el deseo de venganza, para la acumulación de resentimiento, para el enojo, para la incertidumbre de propósito, para la desesperanza, etc. Algunas situaciones que nos pueden llevar al lamento son una enfermedad seria, por ejemplo, o el perder nuestra fuente de ingreso, la traición de un amigo, una amenaza de divorcio, un pecado en el que hemos caído sistemáticamente, una situación de pérdida material como quien pierde su casa en un desastre natural, una situación de violencia como un asalto o un secuestro, una pérdida económica, ya sea en el negocio o quizás en un fraude, una decepción emocional de alguien en quien habíamos confiado, una iglesia malagradecida o revoltosa o envuelta en pecado, un embarazo no deseado en una persona que amamos, etc. Nadie deseamos que nada de eso nos pase, pero cuando algo así llega a ocurrir, sabremos qué hacer, lamentar delante de nuestro Padre, y Él nos escuchará y seremos restaurados. Nos moverá de desesperación hacia esperanza, y su nombre será glorificado. Recomiendo mucho familiarizarnos con los salmos de lamento, pues podremos usar algunos de ellos como punto de partida para llevar a cabo nuestro propio lamento, asegurándonos de mantener una postura adecuada al abordar a Dios. Lamento sí, amargura no. Los salmos se pueden convertir en un lugar seguro al que nos podemos retirar para procesar todo lo que nos está pasando. Así que, hermanos, les animo a que si tienen algún asunto pendiente en su vida que les esté causando tristeza, pesar, rencor, miedo o cualquier otro sentimiento negativo, lo presenten a Dios en lamento. Y sería maravilloso si además lo pudieran poner por escrito. Estoy seguro que será de bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí. Porque bien dice la Escritura en Romanos 8, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios les bendiga. Amén.